Efectivamente, apenas el día de hoy me llegó esta chulada que está aquí. Es una MacBook Air con chip M1. Es el chip que salió el año pasado, no es las que salieron hace un par de semanas. Y ahí les va un par de razones por las cuales hice esto. Para empezar, yo quería un equipo portátil. Quería un equipo portátil que pueda usar ya sea cuando salgo de viaje o simplemente para estar escribiendo. No siempre quiero estar enfrente de toda esta computadora con dos monitores, teclado grande, mouse, etcétera. No siempre es necesario y la verdad es que es muy cansado siempre estar aquí. Es bueno de repente cambiar al sistema pues mucho más portátil. Estaba particularmente interesado de saber si los chips M1 Pro y M1 Max realmente valen la cantidad de dinero extra que tiene respecto a este equipo, porque este equipo yo personalmente no lo quería o no lo quiero para hacer el trabajo fuerte. Para eso prefiero mi PC, sinceramente, pero tenía dudas de si valdría la pena invertir en vez de en un equipo grande, pues tal vez una M1 Max para evitar tener una computadora tan grande con tantos monitores, etc. El pasado 27 de octubre Film Simplified subió este video donde hacen una breve comparación respecto a la Mac M1, que es la Air que yo tengo ahora, la M1 Pro y la M1 Max, que es la que está hasta la derecha. Ellos corren varias pruebas con distintos materiales de algunas cámaras en RAW, que son Canon y otra que es Blackmagic, la 12K. Y en términos generales, la conclusión de este video es todo lo que puede hacer la M1, obviamente lo hace perfectamente la Pro y la Max, sin problema, eso es de esperarse. Pero todo lo que no puede hacer de playback en tiempo real la M1, tampoco lo pueden hacer la Pro ni la Max. Y entonces eso se me hizo bastante interesante y justamente apenas el día de hoy subieron un segundo video. Y en este video hacen la comparación de los efectos de reducción de ruido y el Speed Warp. El Speed Warp es ese efecto donde reduces la velocidad y se ve muy bien, similar a cómo funciona Twixtor, si es que alguna vez lo utilizaron. Y en este caso específico sí hubo un par de diferencias, especialmente con la parte de reducción de ruido con estos dos equipos, pero para serles honesto, no son tan diferentes los resultados como para justificar el gasto tan excesivo respecto a lo que vale esta otra computadora, la Air. Y mi punto básicamente es que siempre hay como un sweet spot, este punto medio en el cual obtienes el mayor beneficio con un precio pues bastante justo. Sinceramente yo creo que ese punto específicamente para estos nuevos equipos de Apple está aquí. La MacBook Air M1, sinceramente, aunque tuviera el dinero para comprar la Max o la Pro, la verdad es que sigo prefiriendo este por dos cuestiones básicas. La primera es, repito, no es mi equipo principal. No pienso estar editando cosas muy pesadas aquí, no pienso estar haciendo postproducción muy pesada porque no es mi equipo principal. Y lo segundo, lo que busco es más portabilidad. Y recordemos que la Pro y la Max son un poco más gruesas y esta particularmente es muy delgada y portátil. Eso sí, y esto es algo que me interesa muchísimo mostrar en este canal y es que quiero empezar a probar qué tanto podemos meterle carga no solamente en DaVinci Resolve, porque ya ha habido muchas pruebas al respecto en todo lo que va del año en DaVinci Resolve, Final Cut, Premiere, etc. Pero qué tal funcionaría también, por ejemplo, para trabajar en Blender. Yo que soy un usuario pues muy básico, yo creo que podría funcionar bastante bien y la verdad lo que más me interesa probar son otras dos cosas, que es Unreal Engine y aparte algo que siempre he querido hacer, que es usar Flame. Entonces yo sinceramente no creo que corra Flame esta computadora, pero bueno, valdrá la pena revisarlo, no sé qué vaya a pasar. Otro punto sumamente importante para mí respecto a este equipo es el tema de la durabilidad. Usualmente con un equipo tiene componentes que se están moviendo mecánicamente como un disco duro, como lo puede ser un ventilador siquiera. Todo eso va decrementando la vida útil a medida que va avanzando el tiempo. Si bien puede ser muy duradero, el hecho de que haya movimiento ahí hace que tenga un mayor rango de error en algún punto. Y algo que a mí me emociona mucho de este equipo es que no hay absolutamente nada mecánico de este equipo. No hay ventiladores, no hay disco duro mecánico, no hay absolutamente nada que se mueva, no hay necesidad de estarla abriendo para darle mantenimiento con aire comprimido, ni mucho menos. Entonces me emociona pensar que dentro de 6 años pueda seguir utilizando este equipo, si bien no para hacer trabajo pesado, como simplemente no lo espero hacer, pero pues sí para estar moviendo fotos, tal vez hacer transferencia de archivos, incluso hacer pequeñas pruebas, ¿no? Entonces eso me emociona mucho, esa es la razón por la cual compré este equipo. Y sinceramente creo que encontré una muy buena oferta. No entiendo cómo ni por qué, pero en Ciberpuerta estaba en descuento. Entonces eran casi 2,000 pesos de diferencia de descuento. Si ustedes alguna vez han querido comprar algo de Apple, no hay descuentos. O sea, es sumamente complicado que haya un descuento. Entonces esta estaba en descuento. Aproveché la oferta. Creo que fue el mejor momento para comprarla. Y si bien de manera personal no puedo comprobar cómo se compara este equipo con los nuevos Pro y Max, la verdad es que
no tengo necesidad de utilizar un equipo tan fuerte de Apple. Y la segunda es que prefiero los componentes de la PC. Entonces, esa es la actualización del día de hoy. Repito, me emociona mucho estar probando este equipo. Si hay algo en lo particular que quieran que probemos, estoy completamente abierto a sus sugerencias. Y por cierto, a partir de hoy ya no están disponibles mis cursos de DaVinci Resolve, como ya lo había comentado. Ya no están. Muchas gracias a quienes compraron esos cursos. De verdad, aprecio mucho el apoyo y sobre todo me da muchísimo gusto saber que los están disfrutando, porque muchas personas me han mandado un mensaje de que está muy bueno, que muchas gracias, que realmente le están sacando provecho y eso a mí me tiene fascinado. Entonces, esto también abre las puertas para nuevos cursos. ¿De qué exactamente? No lo sé, podríamos seguir con la parte de color en DaVinci Resolve, podríamos abrir algo respecto a mística, incluso podría aventurarme y tratar de aprender algo más. En algún momento establecimos el punto de hablar de Dolby Vision para algún curso, pero todavía no estoy enteramente seguro de hacerlo. Pero lo que más me gustaría saber es qué es lo que ustedes opinan, si hay algún curso en particular que estén buscando y que no hayan encontrado de algo que tenga que ver con el tema audiovisual, especialmente enfocado tal vez en principiantes. Pónganlo aquí abajo en los comentarios, me encantaría poderlos apoyar y eso es todo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.